Queremos simplificar la fracción compleja dada, y discutiremos cómo simplificar la fracción compleja, usando dos métodos. Comencemos simplificando usando el método 2. El primer paso en el método 2 para encontrar el mínimo común denominador de las fracciones en el numerador y el denominador de la fracción compleja. Comenzando con la fracción compleja dada, queremos determinar el mínimo común denominador de todas las fracciones en la parte superior e inferior. Si estamos buscando el mínimo común denominador, observe cómo tendríamos que tener un factor de 3, un factor de 5 y un factor de p, lo que significa que 15p es el mínimo común denominador de todas las fracciones, lo que significa que podemos escribir todas las fracciones como fracciones equivalentes, con un denominador de 15p. Ahora que conocemos el mínimo común denominador, observe que el paso 2 es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja por la pantalla LCD. Ahora vamos a multiplicar la parte superior y la parte inferior de la fracción compleja por 15p. En la parte superior, tendríamos 1 sobre p veces 15p más 10 3 veces 15p. En la parte inferior tendríamos 1 sobre p por 15p. Más 4 5 veces 15p. Ahora encontraremos los productos. Podemos escribir 15p como una fracción con un denominador de 1. Mirando este producto aquí, observe cómo hay un factor común de p, entre el numerador y el denominador. P sobre p se simplifica a 1, por lo que este primer producto es solo 15. Aquí tenemos un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 5 3 en 15. Tenemos 10 veces 5 veces 2, que es 50p, por lo que tenemos más 50p. En la parte inferior, este producto se simplifica. P sobre p se simplifica a 1, por lo que tenemos 15, más 5 y 15 comparten un factor común de 5. Hay 1 de 5 en 5 y 3 de 5 en 15, así que aquí tenemos 4 veces 3 veces p, lo que nos da 12p. Necesitamos tener cuidado con la expresión racional en esta forma. No podemos simplificar aquí, porque no podemos simplificar a través de la suma o la resta. Para verificar si esto se simplificará, debemos factorizar la parte superior y factorizar la parte inferior, y ver si hay algún factor común que no sea 1. El factor común más grande en el numerador era 5. Si factorizamos 5, nos quedamos con la cantidad 3 más 10p. El mayor factor común del fondo sería 3. Si factorizamos 3, nos quedan 5 más 4p. No hay factores comunes que no sean 1, entre el numerador y el denominador, y por lo tanto, cualquier expresión sería correcta para la forma simplificada de la fracción compleja dada. Este es el método 2. Ahora, volvamos a la fracción compleja original y simplifiquemos usando el método 1. El primer paso en el método 1 es simplificar el numerador y el denominador de la fracción compleja por separado, y luego escriba la fracción compleja como un problema de división. Mirando solo el numerador, observe cómo el mínimo común denominador sería 3p. Multiplicaremos la parte superior e inferior de esta fracción por 3, y la parte superior e inferior de esta fracción por p. Mirando solo la parte inferior ahora, observe que el mínimo común denominador sería 5p, entonces multiplicaremos la parte superior e inferior por 5, para la primera fracción, y multiplicaremos la parte superior e inferior de la segunda fracción por p. Ahora, en la parte superior, tenemos 3 sobre 3p, más 10p sobre 3p. En la parte inferior, tenemos 5 sobre 5p, más 4p sobre 5p. Ahora podemos seguir y agregar. En la parte superior, el denominador común es 3p. Sumando los numeradores, obtenemos 3 más 10p. Debido a que 3 más 10p no son factores, sigamos adelante y pongámoslo entre paréntesis. Ahora mirando al fondo, el denominador común es 5p. Sumando los numeradores, obtenemos 5 más 4p. Nuevamente, 5 más 4p no tiene en cuenta.
Avancemos y pongamos eso entre paréntesis. Ahora que hemos simplificado el numerador y el denominador, el paso 2 es escribir como un problema de división, por lo que debido a que esta barra de fracción significa división, podemos escribir esto como la fracción superior dividido por la fracción inferior. Luego hemos dividido por la fracción inferior. Ahora escribiremos este cociente como producto. Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Como producto, la primera fracción permanece igual. Y luego lo multiplicaremos por el recíproco de la segunda fracción, entonces multiplicado por 5p. Sobre la cantidad 5 más 4p. Antes de multiplicar, notará cómo tenemos un factor común de p entre el numerador y el denominador, p sobre p se simplifica a 1. Así que ahora multiplicando, tenemos la cantidad 3 más 10p por 5, o 5 veces la cantidad 3 más 10p. En el denominador tenemos 3 veces la cantidad 5 más 4p. Observe que al usar el método 1, la expresión racional está en forma factorizada. Por supuesto también podemos dar una expresión simplificada después de la distribución. Si distribuimos, tenemos 15 más 50p en el numerador. Y el denominador sería 15 más 12p. De nuevo, cualquier expresión racional es una expresión simplificada para la fracción compleja dada. Espero que hayas encontrado esto útil.